Mi nombre es Gregorio Bonilla Samitis, grupo M14C4G 15-092. Dalton y el primer modelo atómico. Químico físico británico, 1766-1844, que conjuntó las ideas que hasta el momento se tenían sobre la estructura de la materia. De los árabes tomó sus principios, creían que la transformación de un elemento en otro sería posible mediante un elixir y producirían radiaciones. Hay semejanza con el concepto de las reacciones nucleares y los utilizó como operaciones unitarias, transferencias, cambio de energía y materiales. El proceso físico y fisicoquímicos de los persas retomó el concepto de volatilidad para los procesos de cambio de estado de Lavoisier, el concepto de lo permanente para la conservación de la materia del Leucipo, la palabra átomo y lo asocia con el de elemento de Boyle. Todo lo anterior le permitió elaborar una serie de hipótesis de trabajo que explicaban su posición ideológica sobre la estructura de la materia, que llamó postulados. Es el inicio de la teoría atómica. Joseph John Thomson, 1856-1940, físico inglés que en sus experimentos descubrió que los rayos catódicos eran idénticos sin importar la materia de los electrodos o del gas que contraía el tubo. Los experimentos que dieron origen a la propuesta del modelo atómico de Thomson se realizaron en 1897, sin embargo los reportó hasta 1902. En estos considera al átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva, en la que se distribuyen los electrones como pequeños granitos, al que llamó budín con pasas. Este modelo lo retoma Millikan en 1909 con sus experimentos de la gota de aceite, en donde logra determinar la carga negativa del electrón. Ernest Rutherford, 1871-1937, físico-químico neozelandés, haciendo pasar un haz de partículas alfa a través de una laminilla muy delgada de oro, logra deducir que la mayor parte del átomo es vacío y que existe una zona con carga positiva, a la que llamó núcleo. Rutherford basó sus estudios en las partículas alfa para estudiar su comportamiento. Colocó en una caja de plomo una muestra de radio y a cierta distancia una pantalla fluorescente, y entre ambos una lámina de oro con un grosor de 4 por 10.5 metros, y observó lo siguiente: el centro del átomo está constituido por el núcleo, donde reside una masa con carga positiva, a la que llamó protón, y una atmósfera electrónica compuesta de órbitas indeterminadas en las que se encuentran los electrones, como el sistema planetario, por lo que debe haber espacio vacío. Niels Bohr, 1800
1885-1962, físico danés, propuso dar una explicación de por qué los elementos presentaban los espectros de emisión y absorción y por qué eran diferentes unos de otros. Para ello retomó los trabajos de Max Planck acerca de los cuantos o fotones y de Gustav Grinch, quien estudió el color que emitía la flama del mechero cuando quemaban algunas sustancias. Los experimentos de Planck y Grinch, junto con la propuesta del modelo de Rutherford, permitieron a Bohr proponer un nuevo modelo compuesto por tres postulados cuyos principios aplican el átomo de hidrógeno. En el átomo hidrógeno, el electrón gira alrededor del núcleo en una órbita circular que tiene una energía fija y definida. Momento angular, electrón-núcleo. El electrón del átomo de hidrógeno solo puede girar en órbitas cuantizadas, es decir, con cierto contenido energético cuyo radio cumpla con el momento angular. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan llamadas reactivos y las sustancias que se originan llamadas productos. Reacción química y ecuaciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia o sustancias desaparece para formar una o más sustancias nuevas. Las ecuaciones químicas son el modo de representar a las reacciones químicas. Por ejemplo, el hidrógeno gas H2 puede reaccionar con oxígeno gas O2 para dar agua H2O. Un caso general de ecuaciones químicas sería A más B es igual a constante de equilibrio AC más D, donde A, B, C, D representan los símbolos químicos o la fórmula molecular de los átomos, moléculas que reaccionan lado izquierdo y los que se producen lado derecho. A, B, C, D representan los coeficientes estequiométricos que deben ser ajustados de manera directa a la ley de conservación de la masa. Modelos atómicos. Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a de qué estaba hecha la materia. El primer modelo atómico con bases científicas nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos. Sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles. Incluso mediante reacciones químicas, los elementos conocidos dependían de sus átomos.
que poseían la misma carga e idénticas propiedades, pero un peso atómico relativo diferente. Esto debido a que, comparados con el hidrógeno, mostraban masas diferentes. La forma en que los átomos forman enlaces. Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicos estables, como por ejemplo las de los gases nobles. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con lo que quedan con un defecto de carga negativa. Los elementos electronegativos, por su parte, capturan electrones y quedan con un exceso de carga negativa. Las entidades así formadas se llaman iones, cationes, y si la carga resulta positiva, más, y iones si es negativa, menos. Entre ambas partículas cargadas pueden establecerse un enlace iónico. En otras ocasiones, dos átomos comparten pares de electrones y quedan enlazados formando una molécula, de manera que la configuración de la nube electrónica que ahora rodea a los dos núcleos resulta más estable.